Vida nueva. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Chicos, buenos días para todos. Entonces estamos culminando esta guía con la semana número 8. Es decir, en el caso de ustedes, según nos dijeron en el consejo, hay que tener ya todo listo para esta semana, ya que la comisión de evaluación de 11 se reúne el 9. Vemos que ustedes tienen que tener las notas listas una semana antes que los demás cursos. En ese orden de ideas, entonces, es para recordarles a aquellos estudiantes que todavía aún deben pendientes, para que nos pongamos al día esta semana con esos pendientes. Específicamente pendientes pues del periodo 3, porque en el caso pues de periodos anteriores, solo hay un estudiante que estaba pendiente con periodos anteriores con los planes de apoyo. Para los demás, entonces recordemos que hay que ponerse al día con estos pendientes de esas dos guías. Voy a recordar así de manera rapidita cuáles son esas actividades de cada una de las dos guías. De la guía 4, que es la guía de circuitos, se realizaron 4 o se tomaron 4 notas, 2 de actividades, 2 corresponden a unas preguntas respecto a la ley de Ohm, una sobre preguntas tipo IFES, un cuestionario tipo IFES que hicimos de circuitos, y las otras 2 son un quiz de circuito en serie, un quiz de circuito en paralelo que lo hicimos aquí de manera oral. Esas son las 4 notas que corresponden a la guía 4. En cuanto a la guía 5, solamente hemos trabajado 2 notas. Entonces voy a valorar solamente sobre esas 2 notas. Una fue pregunta sobre magnetismo, sobre levitación magnética. Y la otra, la pregunta de comparación entre el campo eléctrico y campo gravitatorio. Entonces, esas son las actividades que se han trabajado hasta el momento. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Bueno, entonces voy a decir quiénes están conmigo al día. Es decir, que a la fecha ya están al día y podrían decir que están tranquilos y libres de todo pecado conmigo. Los que no nombres porque tienen algún pendiente, ya por el interno me escriben y yo les estaré contestando para solucionar sus inquietudes particulares. En el caso de los que están al día conmigo en este periodo, nombro aquí a Muñoz Elizabeth, Agudelo David, Alcaraz Santiago, Bustamante Edwin,
Isaza Michelle, Muñoz Dayana, Murcia Camila, Sánchez Soto Santiago y Villegas Sebastián. Entonces, si alguno no lo menciona es porque hay alguna actividad o actividades que están pendientes. Entonces, yo por el interno, por el WhatsApp le estoy respondiendo qué es lo que me dé para que en el transcurso de esta semana o el fin de semana, pues yo doy placito hasta el lunes. El lunes hay que ya pasar el reporte a la comisión para que se pongan al día. Si estamos claros. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, para cerrar esta semana, yo les traje aquí por aquí está. Vamos a intentar resolver algunas de estas preguntitas, que es una recopilación pues, de todo lo que hemos visto este periodo respecto a electricidad, campos eléctricos y circuitos eléctricos. Bien, entonces en esta primera situación tenemos lo siguiente. Se tiene dos cargas positivas separadas una distancia de. Recordemos que en los campos eléctricos la fuerza o el campo de fuerza depende de dos factores. ¿Quién me recuerda cuáles son esos dos factores del que depende la fuerza eléctrica? Corriente. No, corriente, eso es con circuitos. Estamos Creo hablando que de una es distancia, ¿cierto? una, la distancia que aquí la están mencionando, la distancia que hay entre las cargas y cuál es el otro factor que depende la fuerza. Masa. No, la masa no es. La masa es del campo gravitacional. La fuerza gravitacional depende de la masa. Profe, las cargas en sí. Las cargas eléctricas. Aquí me está mostrando una carga 1 y una carga 2. Recordemos que esa fuerza eléctrica entre las dos cargas depende de esos dos factores, de la distancia y del valor de esas dos cargas. Entonces me están mostrando dos cargas. ¿De qué sentido las dos cargas? Positivas. Las dos son positivas. Entonces hay que empezar por entender que esas dos cargas son positivas. Por ende, la fuerza va a ser o de repulsión o de atracción. Repulsión. Una fuerza de repulsión. Entonces me dicen, se desea colocar una tercera carga Q3 negativa, es decir, va a ser contraria a estas dos, para que la fuerza sea cero. Es decir, para equilibrar esa repulsión que va a haber ahí entre ellos. ¿Dónde debería yo colocar esa carga negativa para evitar esa repulsión entre estas dos? ¿En qué lugar la debo colocar? Más cerca de Q1. Sí, entre Q1 y 2, pero más cerca de Q1. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque es más grande la carga. Es más fuerte. La Es más- Q1. Más grande. Es más fuerte Q1, entonces hay que ponerla aquí más cerquita para que haya más atracción, ¿o qué? Sí, yo pienso que sí. Sí, porque si se quiere equilibrar las cargas y en este momento hay repulsión, habría que poner cierto grado de atracción. Ujú. Bueno, están un poquito cerquita. Esa pregunta es un poquito acorchadora. Inclusive les sirve para lo que van a enfrentarse ahorita el sábado y el domingo. Estas bolitas están como representándome el tamaño de la carga. Aquí podríamos suponer que es una carga mucho más grande que esta de acá. Si yo pongo la carga negativa aquí cerca a 1, cerca a Q1, recordemos que entre más cerca esté, mayor fuerza, y entre más grande la carga, mayor fuerza. Es decir, que si la coloco más cerca a Q1, la fuerza de atracción entre la carga que voy a poner y Q1 sería aquí enorme, mientras que aquí la fuerza de atracción entre la carga que voy a poner y Q2 sería mucho menor. Es decir, que
esta carga eléctrica tendería a irse hacia qué lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. A la derecha. Hacia la derecha, entonces ahí no quedaría equilibrado. Si esta carga es más grande, ¿a dónde debería colocar esta carga negativa? Por acá, Un poco más lejos. un poco más lejos, entonces debería ser ¿qué? ¿Más cerca o más lejos de Q2? Ah, sería más cerca de Q2. Ajá, sí, sí entienden la lógica. Sí, profe. Mire que aquí yo no estoy haciendo ningún cálculo, todo es cuestión de ponerle lógica al asunto. Esta carga es enorme. Si coloco otra carga cerca, una carga enorme, la fuerza que va a experimentar es grande, mientras que la fuerza que va a experimentar esta es pequeña. Entonces, para equilibrar eso, pues yo me tengo que ir un poquito más cerca aquí. Entonces, por acá en este punto, como aquí la carga es más pequeña, aquí la carga es más grande, en este punto se van a equilibrar las cargas. ¿En qué sentido? Que como esta es grande, pues lo compensa aumentando la distancia, mientras que esta es pequeña, también lo compensa disminuyendo la distancia. O sea, que ¿cuál sería la respuesta correcta? Profe, la B. La B. La B. Una ubicación entre Q1 y Q2, pero más cerquita a Q2. ¿Sí entendieron la lógica? Sí, profe. Cambiemos la pregunta. Supongamos que estas dos fueran iguales, fueran de igual tamaño. Entonces, ¿dónde debería ir ubicada la carga? En D. En toda la mitad. En toda la mitad, en D medios. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tamaño, si es una carga muy grande, pues para equilibrarla me tengo que alejar de esa carga grande. ¿Sí me entienden? O sea, si hay una carga grande, yo me tengo es que alejar para equilibrar esa carga. Si hay una carga pequeña, pues yo me tengo es que acercar a esa carga para equilibrar. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver este de aquí. Yo creo que esta es una de las preguntas que ya habíamos resuelto en una de las guías. Se desea usar un circuito como calentador de agua. Cuando ya estamos hablando de calentador de agua es porque se está generando una corriente muy grande. ¿En cuál de estas dos situaciones se genera corriente grande? En la 2 porque es paralelo. Ujú. Perfecto, esa es la respuesta. Recordemos que una corriente grande se genera donde haya un circuito en paralelo, porque en el circuito en paralelo el voltaje es el mismo en los dos, y al ser el voltaje el mismo, pues tiene que arrastrar mucha más corriente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La D. La D. La figura 2 porque el circuito paralelo posee menor resistencia, dejando pasar mayor cantidad de corriente. Muy bien. Esta sería entonces la D. Aquí hay mayor corriente. Bueno. En estas yo también se las había puesto en algún momento. Dicen que hay una pila de 20 voltios conectada a un circuito en serie. Uno de los bombillos es de 10 ohmios y el otro no se sabe. Si se sabe que la corriente es de 0,5 amperios, entonces ¿cuánto es el valor de la otra resistencia? Aquí le están dando una expresión. Mire que aquí las fórmulas inclusive se las están dando. Bueno, entonces vamos a empezar por determinar lo que conocemos. Me están dando la corriente del circuito y el voltaje. Con la corriente y el voltaje, ¿qué puedo determinar? La resistencia La invirtiendo los valores de la igualdad. Exactamente. Entonces puedo hallar la resistencia dividiendo el voltaje y la corriente. Si divido 20 entre 0,5, ¿eso cuánto me da? 40. 40. Usa esta calculadora. Usa esta calculadora. Recuerda que por allá no te van a dejar sacar calculadora. Bueno, vamos a aprender a dividir este 20 sobre 0,5. Recordemos que este 0,5 es como decir un medio. O sea que este un medio por ley de la oreja pasaría a multiplicar 20 por 2 dividido 1. ¿Cuánto es 20 por 2? 40. 40 dividido 1, 40. Entonces,
cualquier número dividido por 0.5 me va a dar el doble de ese número. Aprendas en esa reglita y así no tendrán que hacer ningún tipo de operación. Si yo tengo aquí 30 sobre 0.5, pues me están diciendo que es el doble de 30, que es 60. Si me están diciendo 10 sobre 0.5, pues me están diciendo que es el doble de 10, que es 20. 20. Entonces, cada que un número está dividiendo por 0.5, me están preguntando por el doble de ese número. En ese caso es 40. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Entonces, como la resistencia es 40, perdón, aquí puse fue voltaje, la resistencia total es 40, me están hablando de un circuito en serie. Entonces, uno mide 10 y el otro, ¿cuánto debe medir? 30. ¿Cómo lo dicen más duro que no lo escuché? 30. 30, exactamente. Es decir, que 10 más 30, pues me daría 40. En este caso la respuesta es 30. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Vamos entonces por aquí. ¿Esto qué le está pasando? Listo. Bueno, esto lo vimos un poquito por allá en la guía del periodo pasado. Si se introduce un lápiz en un vaso, se observa que la ilusión de este es como si se doblara. Recuerda que cuando en un medio la onda cambia de densidad, hace que la onda se distorsione o se doble. A este fenómeno se le llama reflexión y ocurre cuando un rayo de luz C, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál de esas cuatro se acomoda a lo que dije yo? Profe, sería la B, ¿no? Exacto. Pasa de un medio que es homogéneo a otro medio homogéneo. Lo que pasa es que este medio tiene una densidad y este otro medio tiene otra densidad. Entonces recuerden que la luz, cuando pasa de un medio a otro medio, se distorsiona o eso se llama refracta, el fenómeno de refracción. ¿Listo? Entonces esa sería la B. Vamos por aquí. Bueno, esto tiene que ver con lentes. Esto no lo alcanzamos a tocar, pero bueno, yo les voy aquí a ayudar con esto. Las lentes son discos de vidrios o material transparente que refractan la luz, generando imágenes reales o virtuales de un objeto y diseñadas para corregir problemas o defectos visuales en los ojos, incluso ampliar imagen. Una persona con hipermetropía no puede ver con nitidez objetos cercanos. 3 estudiantes explican este defecto óptico y dan solución a este. Bueno, primero que todo, la hipermetropía es el problema de no ver de cerca. Y los problemas de no ver de cerca implican que hay que mejorarlo con un lente convexo, perdón. Voy aquí a explicar un poquito así rapidito. Hay dos tipos de lentes, el convexo y el cóncavo. El lente convexo es el mismo lente de las lupas. ¿Qué hace una lupa cuando yo acerco a un objeto esta lupa? ¿Qué es lo que ocasiona esa lupa? Aumenta la imagen. Aumenta la imagen. Resulta que como los rayos se refractan, supongamos que aquí está el objeto, a los rayos refractarse, en este objeto produce una imagen del objeto mucho más grande. Vamos a suponer que este objeto es una flechita. Entonces, en un lente convexo, la imagen se va a multiplicar porque lo que está haciendo es coger el objeto, refractarlo y aumentar la imagen. Ya. A este tipo de imágenes se le conocen como imágenes reales. Es decir, hay dos tipos de situaciones que se pueden presentar. Una imagen puede ser real
y la otra puede ser virtual, o bueno, o imaginaria. En este caso es una imagen real porque está después del lente. En el caso de los lentes cóncavos, que son los que utilizan los miopes, recordemos que los miopes no ven de lejos, el efecto es todo lo contrario. En un lente cóncavo se tiene un objeto grande, este sería el objeto, y la imagen sería ¿qué? Se vería pequeña. Se vería pequeña. No, olvidé mencionar aquí, en este convexo, la imagen se ve al revés. Cuando la imagen se ve al revés, estamos hablando de una imagen real. Cuando la imagen no se ve al revés, se está hablando de una imagen imaginaria. Listo. Entonces me están hablando de hipermetropía, la cual se corrige con este lente. La hipermetropía es el problema de no ver de cerca, o sea, no estoy viendo los objetos pequeñitos. Entonces tengo que corregirlo con un lente para poderlos ver de manera adecuada. Voy aquí a ver por acá. Entonces uno de sus estudiantes dice, sucede que la imagen que se forma detrás de la retina, bueno, continúo aquí la lectura. 3 estudiantes explican el defecto óptico y dan solución a este. 1. Sucede que la imagen se forma detrás de la retina y se corrige con una lente convergente. Bueno, aquí lo llaman convergente y divergente. Convergente es cóncavo, divergente es convexo. 2. Sucede que la imagen se forma delante de la retina, se corrige con una lente divergente. Dice, sucede que la imagen se forma delante de la retina y se corrige con una lente convergente. Bueno, aquí les voy a dar la solución. En la hipermetropía, la imagen por lo general se forma es detrás de la retina, la imagen que se produce dentro del ojo, porque lo que se está sucediendo es que el objeto no está bien enfocado en la retina, entonces se produce la imagen detrás. Y por lo tanto, la lente convergente, que es la lente convexa, es la que corrige este defecto. En este caso, entonces, la solución sería la del estudiante 1. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Muy bien. Vamos a dejar este por acá de lado. Vamos por aquí. Aquí está. Vamos a intentar resolver este aquí. Bueno. Este es un análogo de circuitos. Un análogo que estamos usando de circuito con una válvula de agua. Entonces, para estudiar el circuito formado por tubos que conducen agua, se puede hacer una analogía con un circuito eléctrico, como sugiere la figura. Aplicando la analogía de los siguientes circuitos, se concluye que aquel donde la presión en el punto B es menor, es decir, me están preguntando por la corriente de agua, o sea, cuando hay mucha presión, esta presión ocasiona, o sea, mucha corriente ocasiona una presión mucho mayor. O sea, en pocas palabras me están pidiendo relacionar en qué situación se está generando menos corriente. ¿Cuál de esas se parece a un circuito que produce menos corriente? Yo diría que el B. La B. ¿Por qué la B? Porque es Porque un es en circuito en serie. serie. Esa es la respuesta. Aquí me están mostrando un circuito en serie. Recuerde que en un circuito en serie, al sumar varias resistencias, la corriente va a disminuir. Entonces, en este caso, donde va a producirse menor presión, pues va a ser en el circuito del ítem B. ¿Listo? Si me hubiera preguntado lo contrario, ¿a dónde se genera mayor presión? ¿Cuál sería? En la A. Profe, la A. En En la la A. Correcto, esa es la respuesta. A, mayor presión o mayor corriente. B, menor presión, menor corriente. Bueno, este es de campos magnéticos, lo que hemos estado viendo. Resulta que los campos magnéticos y los campos gravitacionales se comportan muy similares. Es decir, ¿qué pasa cuando yo arrojo un balón
en forma de ángulo. ¿Qué trayectoria describe? Un arco. Un arco, ¿cierto? Y es exactamente lo mismo. Aquí están arrojando una partícula cargada a un campo magnético. Este campo magnético puede ser un imán o una bobina. Una bobina también conectada a la electricidad puede generar un campo magnético. Entonces, al arrojar esta carga, por cierto, así es como funciona el acelerador de hadrones que está en Suiza. Son cargas que se arrojan a un campo magnético, entonces lo que hacen es distorsionar su trayectoria a través de ese campo magnético. Entonces me están diciendo que arrojan cuatro cargas, cada una con una masa diferente, es decir, cada una pesa diferente. ¿Cuál de estas 4 se supone usted que debe ser la más pesada? La 4. ¿Por qué? Porque el tener más masa, el entrar en contacto con el campo magnético, le cuesta más al mismo campo sacarla del área. ¿Están Si todos de fuera, acuerdo? pues si fuera ligera, Voy como a poner la la 1, siguiente. saldría muy rápido. Imagínate esta situación como el caso del balón. Te voy a poner a arrojar una pelota de tenis y luego te voy a poner a arrojar una piedra de 1 metro cúbico. ¿Cuál llega más lejos? Pues la pelota de tenis. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Sí sería la 1. ¿Mm? La 1. Entonces, la partícula más masiva es ¿cuál? La 1. ¿Por qué? Porque al tener menos trayectoria, pues describe que tiene más masa. Esa es la respuesta. Es exactamente lo mismo que la situación de la pelota. El campo magnético con las cargas Oye, entonces eléctricas. el campo magnético no tiene nada que ver. No, el campo magnético lo que hace es intentar distorsionar la trayectoria. Es decir, la carga eléctrica viene y el campo magnético lo que hace es cambiar la trayectoria de esa carga. Pero la trayectoria va a depender de qué tan pesada sea la masa. Es decir, que si es una masa muy grande, pues el campo magnético la va a distorsionar. ¿Sí te quedó claro? Sí, pero bueno. Bueno. Esta tiene que ver con campos eléctricos. Entonces me están poniendo aquí un tipo que está llevando una carga eléctrica alrededor de como una pila. Aquí está el polo negativo y aquí está el polo positivo. Y me dicen que la diferencia de potencial entre los dos es de 100 voltios. Entonces me dicen que diferencia de potencial entre las placas de 100 voltios significa que, aquí me están dando la pista. Mire que 1 voltio significa un joule sobre 1 coulomb. O sea que si son 100 voltios, ¿cuál de estos de aquí es la respuesta? No hay que hacer ningún cálculo, simplemente es observar la imagen y cuál se acomoda a esa respuesta de ahí. Bueno, la B. ¿Por qué Quintero? ¿Por qué llegaste a esa Pues, conclusión? siguiendo la lógica de la mini ecuación que hay ahí, Julio sobre Columbus, pues se pone el Julio arriba, que serían 100, y abajo pone la 1, que sería, pues ya le daría 100 voltios. Exactamente, esa es la lógica. Aquí le están dando, vea, le están dando la respuesta. Dice, vea, coja voltio. ¿Qué significa voltio? Voltio es energía sobre carga, o sea, julio sobre culombio. Pues si hay 100 julios y lo divido por 1 culombio, ¿cuánto me debe dar? 100 voltios. No, 100 dividido 1. Pues 100 voltios, exactamente. Entonces, mira, aquí mismo le estaban dando la respuesta. Coja el 100 y lo divide por 1, pues le va a dar 100 voltios. Entonces, la respuesta aquí es la B. ¿Listo? Muy bien. Bueno, aquí no se ve bien la brújula.
pero les voy a dar la respuesta. Aquí está el norte arriba, el sur abajo. Norte arriba, sur abajo, oeste y este. Entonces este tipo lleva una carga negativa. Por aquí hay una placa positiva y por aquí una placa negativa. Entonces para hacer trabajo contra la fuerza eléctrica, es decir, para evitar que esta carga se pegue a una de las paredes, ¿dónde debe hacer la fuerza el hombre? ¿Hacia qué dirección? Hacia el sur. ¿Por qué? Porque como La fuerza la negativa. placa baja, pues es Ujú. negativa también, genera repulsión. Exacto, esa es la respuesta. Esta carga negativa se va a sentir atraída a esta pared, no a esta. A esta va a sentir repulsión. Se va a sentir atraída a esta. Entonces, como la carga se va a sentir atraída hacia el norte, pues el hombre tiene que hacer una fuerza hacia el sur. ¿Listo? Bien. El trabajo contra la fuerza debido al campo eléctrico para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B es, bueno, aquí el trabajo, me está diciendo que es Joule, es coger el voltio y multiplicarlo por la carga, porque acuérdense que aquí está hay una división, entonces este coulombio pasaría a multiplicar. Entonces, si yo digo que hay que multiplicar el voltaje y la carga, estoy diciendo que hay que multiplicar 100 por 0.1. ¿Cuánto da 100 por 0.1? Ese también es sin calculador. Profe, da Profe, tiene cero. que quitar un 0, ¿cierto? Exactamente, le tengo que quitar un 0 al 100. Recordemos que 0.1 es lo mismo que decir 1 sobre 10. O sea que si yo voy a multiplicar 100 por 0.1 es lo mismo que decir voy a dividir 100 sobre 10. ¿Sí está claro? Entonces es menos 10. O sea que sería menos 10 porque ahí le están diciendo que la carga es negativa. O sea que el trabajo que tiene que hacer es de menos 10. Porque recuerden que aquí, miremos aquí más arribita, la carga es negativa. Entonces hay que tener en cuenta eso. En ese caso, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Profe, la D. Profe, La la D. Profe, Exacto. entonces, en eso no es de saber cálculos, sino de saber conceptos, saber que Joule es trabajo. Y muchas veces ni siquiera tienes que saber eso, Quintero. Por ejemplo, en el IFES siempre te van a colocar estas pistas. Entonces, mirar las pistas. Te están diciendo que voltio es julio sobre coulombio. Pues entonces, si yo deseo hallar julio, ¿qué debo hacer con el coulombio? Pues Pues ahora despejarlo y multiplicar Pasar a los multiplicar ya, simplemente. Mire que ahí todo te lo están colocando ahí. ¿Ya? Todo es coger e interpretar lo que te están dando. Ni siquiera hay que memorizar fórmulas ni nada de eso. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, aquí dice la potencia disipada por una resistencia se define como el calor por unidad de tiempo. Me están colocando una expresión de las siguientes ecuaciones. La que define unidad de potencia es, bueno, esto lo expliqué un poquito en la guía pasada. Recordemos que potencia, para calcular la potencia de un aparato, yo multiplico el voltaje y la corriente. ¿Cuál de esas expresiones es entonces? La B. La B. ¿Listo? Esto sí para que lo tengan en cuenta. Muchas veces, porque esta formulita es muy básica y muchas veces esa no la colocan. Pero la potencia de un aparato se define como el voltaje multiplicado por la corriente. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces la potencia se define como voltaje por corriente. Bueno, esta de las esferitas, yo no sé si yo le habrá trabajado ya con ustedes esta. Las esferas metálicas que se muestran en la figura son de una carga de un coulombio. O sea, me están diciendo que esta es positiva y esta es positiva. O sea, que qué fuerza van a experimentar estas dos. Repulsión. Repulsión. O sea, que este balancín, que es como un sube y baja, va a tender a ir hacia donde, aquí hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia Hacia abajo. abajo. Entonces la balanza se equilibra al situar el contrapeso. Este contrapeso que están poniendo aquí, eso es como un torque. Recordamos lo de torques. Es como un torque que se está poniendo aquí para equilibrar esta fuerza de acá.
Y se pone una tercera esfera a una distancia 2D por debajo, cargada negativamente. O sea, van a colocar aquí abajito, aquí en este punto, una esfera cargada negativamente, hacia donde se va a sentir la fuerza de esta esferita. Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo. Hacia Va a abajo, porque sentir una la atracción. repele y la otra Hacia la abajo trae. porque Ajá. atrae. Entonces, esto va a ir hacia abajo. Entonces, una manera de equilibrar ese movimiento hacia abajo es haciendo qué cosa con esto. Situándolo más lejos del eje. O sea, que ¿cuál sería la respuesta? Mover el contrapeso a la derecha, la C. Mover el contrapeso a la derecha. Muy bien. Como la fuerza está hacia abajo, pues el contrapeso habrá que moverlo un poquito más para allá para evitar que esto se mueva hacia abajo. ¿Sí quedó claro para todos? Sí. Es decir, acuérdense que es como un balancín. O sea, si hay mucha fuerza hacia abajo, pues entonces yo este contrapeso lo tengo que mover más hacia acá para evitar que este se vaya a caer hacia abajo. ¿Listo? Mire que todas estas son puras preguntas de lógica. Ahí no hay que hacer nada de cálculo. Bueno, dicen 2 esferas, 1 y 2 están cargadas igualmente. La una la atornillaron al piso. Aquí está atornillada y esta está amarrada con un hilo. Y las dos están cargadas positivamente. ¿Qué efecto podría tener eso ahí? Repulsión. De repulsión. Entonces, al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra X de la esfera 2, ¿cuál sería? Entonces, si yo corto este hilo, ¿qué es lo que va a experimentar esta esferita? Se va a alejar más. Se va a alejar más. Entonces, ¿cuál de estas gráficas se aproxima a lo que usted me está diciendo? La A. Sí. Aceleración crece en la medida que se aleja. Ah, no, sería Al la B. contrario, sería la B. La aceleración disminuye en la medida que ella se aleja. Esta aceleración está relacionada con la fuerza. Recuerde que aquí, entre más cerquita esté, más fuerza hay. Si yo corto el cable, pues ella se va a alejar y esa fuerza va a disminuir. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo acerco un imán a una espira? Lo vimos la clase pasada. Se genera corriente. Entonces, Un ¿cuál es la campo opción ahí? eléctrico. Profe, la B. La B. Se genera un campo eléctrico paralelo al campo magnético. Hay un campo eléctrico. No, es la D. No, la D, la D. Ajá. ¿Por qué? Porque es la que está describiendo lo que sucede dentro del alambre. Ujú. ¿Qué es lo que debe suceder para que haya corriente eléctrica? Movimiento del imán. Movimiento del imán. Ahí está sucediendo exactamente. Me están diciendo, a este señor va a acercar este imán acá a esta espira. Pues al acercarlo, los electrones que están en este conductor se van a empezar a mover. Y si se mueven, ¿qué se genera? Una corriente eléctrica. Una corriente Corriente eléctrica. Eso es el fenómeno de inducción. Bueno, vamos a hacer esta 11. A ver si la recuerdan, que yo la puse una vez. Una resistencia en paralelo, la una mide R y la otra no se sabe cuánto mide para que mida la total R. Entonces, ¿cuánto de... R cuartos debe ser la total. Y esta mide R. Entonces, ¿cuánto debe medir la otra? R tercios. R tercios. Recuerden que aquí, sin necesidad de hacer mucho cálculo, si este mide R cuartos, como está en paralelo, es una suma de inversas. Pues el otro debe ser R tercios, porque 3 más 1, ¿cuánto es 3 más 1? 4. 4. Ahí está la respuesta. Listo. Bueno, en este de aquí, una carga de 2 coulombios se encuentra a 2 metros de menos 2 coulombios. Entonces me están colocando la expresión para fuerza eléctrica. Si la magnitud de la fuerza se mide así, entonces la fuerza que ejerce la carga positiva sobre la carga negativa es... De entrada,